vamos a iniciar podríamos decir, repaso de la estratigrafía. Realmente no habíamos avanzado mucho en este tema. Recordemos que habíamos hablado de la estratigrafía, que era parte del programa, donde íbamos a ver algunos puntos de ella, principios fundamentales de la geología, características primarias y secundarias de los sedimentos, formación, importancia de los modelos, y ahí dice entre paréntesis fósiles, transgresiones y regresiones, escala del tiempo geológico, edad absoluta y relativa de la Tierra, métodos de cálculo. Estos últimos temas de escala del tiempo geológico ya los habíamos tratado en clases anteriores. De estratigrafía les dejé puestas dos definiciones. Las dos tienen elementos comunes, pero tal vez la definición obtenida de una traducción de unos autores, Fritz and Moore, de un libro que se llama Sedimentology and Stratigraphy, es la más completa y es la que deberíamos estar mirando con atención para entender inicialmente qué es la estratigrafía. Y leámoslo. Es la rama de la geología que trata del origen, composición, descripción y correlación de las rocas estratificadas. Cuando hablamos del origen de las rocas estratificadas, estamos hablando de lo que vimos en el capítulo anterior de rocas sedimentarias, todo el proceso de meteorización, todo el proceso de erosión, transporte y sedimentación. Cuando hablamos de composición, hablamos de rocas que se pueden formar a partir de detritos, de materiales arrancados o a partir de materiales que son químicamente fruto de la descomposición de material preexistente y que en el proceso de sedimentación precipitan químicamente. Y por supuesto que la descripción es lo que estamos viendo en un estrato. También hablan de la correlación de las rocas estratificadas, porque ellas, cada uno de esos elementos estratificados puede ser comparado con otros de su entorno o geográficamente distante al que yo estoy viendo, y de esa manera, cuando hay coincidencia por lo menos de características físicas, hablamos de correlación, que es un tema que vamos a repetir en las siguientes transparencias. Y otra cosa muy importante en la definición, nosotros, y lo dice aquí, por medio de la comprensión de los procesos sedimentarios recientes, medioambientes modernos, nosotros podemos estudiar la estratigrafía. Es decir, si nosotros, y el estudio de la sedimentología, que es la sedimentación actual, y el estudio de los medios sedimentarios modernos, lo que está pasando actualmente en los sitios donde se depositan sedimentos, ellos son los que nos ayudan a entender cómo se han formado las rocas estratificadas y las secuencias estratificadas. Y nosotros, cuando hablo de nosotros, hablamos de las personas que trabajamos en geología, echamos mano de los principios de la biología, la ecología, la física y la química, que son cuestiones de, por ejemplo, cuando estudiamos geología en un programa como el nuestro, pues nosotros tenemos que aprender y entender la física, entender la química, son fundamentales en la geología, y vemos la biología porque hay una parte de ella que nos interesa cuando encontramos evidencias de vida antigua en los sedimentos. Y todo eso unido pues conforma lo que sería la ecología, que nos ayuda a entender o a establecer los medioambientes de formación de sedimentos antiguos. Los estratígrafos trabajan todas estas evidencias que vemos de las rocas sedimentarias, y para la estratigrafía es muy importante el tiempo geológico, la cronología de las secuencias sedimentarias. Tienen una cronología, un tiempo de formación, y ese tiempo de formación genera una escala de tiempo relativo que nos ayuda a comparar secuencias sedimentarias y a mirar cómo
Esas secuencias sedimentarias se desarrollaron o dieron lugar en una determinada geografía, en una distribución determinada. Para hacer esto, para entender todos esos procesos, en la estratigrafía se echa mano de los principios estratigráficos, que fueron postulados en el siglo XVIII y XIX y que ayudan a describir las unidades estratigráficas y a establecer algo que está en las definiciones que presentamos previamente, hacer las correlaciones de esas rocas en amplias zonas geográficas. Seguimos con la proyección que llevábamos hace unos días. Habíamos hecho la definición de algo muy importante que está en las definiciones, que es el estrato o la secuencia estratigráfica. El estrato es la capa de sedimentos o de rocas sedimentarias separada una de otra a lo largo de planos de estratificación o de capa. Y las rocas estratificadas es el conjunto de estratos con características afines que constituye una tipología de rocas sedimentarias. Y habíamos discutido y habíamos analizado en las fotografías que estamos viendo, estábamos tratando de sensibilizar cuál es esa unidad, el estrato. Y como habíamos mencionado, pues el estrato es una capa, y entonces todo lo que nosotros veamos como capa es estrato. Aquí la discusión podía ser, todo esto es un estrato, pero la vista en esta fotografía que mejor nos ayuda a identificar esa unidad, esa capa sedimentaria que separa, que es separable, que es discernible, es esta parte de aquí que es la más iluminada. Y aquí vemos unas líneas, unas geometrías, unas discontinuidades que están separando justamente eso, capas, algunas más irregulares con otras. Y estos elementos más homogéneos que tienen forma tabular y dan una idea de tener un comportamiento paralelo. Esto es lo que definimos estrato. Aquí hay un ejemplo en donde los colores, que es una característica en este caso de algunos estratos, nos ayudan a individualizarlos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este color rojo y este color amarillo, cómo los estratos siguen o se dan, forman unos elementos y una geometría paralela. Entre otras cosas, a diferencia de la fotografía anterior, aquí los estratos pues alcanzamos a verlos que no están horizontales. Es un tema que vamos a discutir ahora mismo. Y aquí vemos la fotografía en donde discutimos cuáles son los estratos. Lo voy a pasar por alto porque eso está explicado más adelante. Habíamos mencionado las correlaciones estratigráficas, donde al establecer en cierta forma la situación relativa de los estratos y su posición relativa, nos dan edades relativas. Y esos estratos, al poderlos localizar en esas posiciones ya que uno definiría, pues producen, pueden ser seguidos y pueden ser encontrados en otros sitios más distantes. Y esos elementos parecidos o identificables de los diferentes estratos, si se repiten en diferentes lugares, y yo logro establecer esa semejanza entre ellos, esa similaridad, hablo de que es una correlación estratigráfica. Si nosotros estuviéramos, como está en este dibujo, en una cuenca de sedimentación, y decidimos que queremos estudiar esa cuenca de sedimentación y usamos algo que es perforáramos en esa cuenca de sedimentación en varios puntos, en este caso el punto A, el punto B y el punto C.
Si perforáramos allí hasta que tocáramos una roca cristalina, es decir, una roca metamórfica o una roca ígnea, en los 3 puntos, y comparáramos los sedimentos que hemos cortado, porque normalmente en la perforación podemos sacar núcleos de perforación, los extendemos y podemos hacer la comparación de los diferentes elementos que conforman esa secuencia estratigráfica. Podríamos ver que en A tendríamos, digamos que en el lado derecho se han levantado lo que es la secuencia estratigráfica de los elementos de la perforación. Y en todos ellos es común que, descartando el nivel café que tenemos acá, en todos es común, en A y B, C, este nivel de color amarillo muy claro, en todos ellos aparece. Siendo más grueso en A y digamos que disminuye levemente en B y en C. Luego en el elemento inferior, que es este color crema, digámoslo así, aparecerán en las 3 perforaciones, en A, B y C, como lo estamos viendo, siendo más espeso, más grueso en A y más delgado en B y más delgado en C, aunque aquí se ve al contrario, ¿no? Esto hay que arreglarlo, pero aparecen en los 3. Y finalmente, o seguidamente, en los 3 aparece una secuencia también que va disminuyendo de espesor, en este caso es la gris, como con rayas, aparecen en A y B, C, pero ya en el material que es gris claro, como con ladrillitos, lo encontramos en A, lo encontramos en B más delgado, menos espeso, y en C ya no lo encontramos. Y mientras que el otro nivel, que es muy parecido al de arriba, pero no es el mismo, aparece en A, en B y en C, pero también con una diferencia de espesor. Y finalmente, las perforaciones todas cortan algo que aquí se identificaría, se reconocería como roca cristalina, y dan la impresión de que fueran rocas metamórficas por la simbología. Lo que hemos hecho aquí, a partir de las perforaciones, es una correlación, y en esa correlación hemos visto cuál es la persistencia, como un determinado sedimento o una capa a través del espacio, cómo se distribuye a través del espacio, es lo que estamos viendo aquí en las perforaciones. Estamos viendo cómo en unas partes están más gruesas y en otras delgadas, y en otras no aparecen. Cuando no aparecen es que están sufriendo algo que se llama acuñamiento, y está muy relacionado con el proceso de sedimentación, de cómo se dio la sedimentación en la cuenca. A eso se refieren las correlaciones estratigráficas. Esta transparencia muestra las perforaciones, es un poco para darle sentido a lo que estábamos hablando previamente. Cuando se hace una perforación, se abre un hueco, y en ese hueco se pueden recuperar los sedimentos. Son elementos cilíndricos como los que se ven acá, con sus características. Esta secuencia, que podemos decir que se inició acá y terminó acá, y podemos tener varias de estas cajas, están almacenadas en unas cajas que son de este estilo, tienen un color característico. Si vemos internamente, tienen algunos aspectos que las caracterizarían. Aquí vemos algo como si algo cruzara todo ese sedimento, y efectivamente es algo posterior a la sedimentación que afecta los sedimentos. Pero el caso es que a partir de elementos como estos podemos levantar secuencias sedimentarias, podemos ver sus características,
En el hueco que se forma a partir de estos elementos, podemos levantar una columna estratigráfica, una secuencia estratigráfica, dando sus características. Esta simbología está diciendo los diferentes tipos de rocas que fueron encontrados, y estas cosas que están acá, todos estos registros, tienen que ver cosas que se hacen en los huecos cuando esos espacios que quedan ahí, se lanzan herramientas. Esas herramientas empiezan a registrar cambios, sea por propiedades eléctricas, sonoras, o sencillamente propiedades en general electromagnéticas. Aquí, perdón, aquí estamos viendo algunos detalles de algunas de estas perforaciones. Bien. Bueno, entonces, para estudiar, ya lo habíamos dicho, la estratigrafía es muy importante, o son muy importantes los principios de estratigrafía. Porque cuando tenemos una secuencia estratigráfica, hay una gran parte de la historia de la Tierra que está registrada allí. Los estratos representan procesos o ciclos de sedimentación. Cuando hablo ciclos de sedimentación, me refiero a todos esos procesos que van desde la meteorización hasta la deposición o sedimentación en sí misma, pasando por el transporte, y todos esos procesos dejan marcas, dejan improntas que quedan en los sedimentos, y esa historia se puede revelar, ese proceso o esos procesos se pueden revelar. Entonces, para estudiar y comprender esos procesos sedimentarios y poder estructurar, digamos, la historia estratigráfica o el estudio en sí de la estratigrafía, pues definimos unos principios estratigráficos que son también principios fundamentales de la geología. Entonces, el orden en que se disponen los sedimentos que luego formarán los estratos sigue esos principios que obedecen a lógicas de la naturaleza y que se consideran norma para emprender la interpretación y significado de los materiales estratificados. ¿Cuáles son esos principios? El principio de actualismo, el principio de la horizontalidad, el principio de la superposición y el principio de la intersección. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El principio de actualismo ya lo habíamos mencionado. Dice, palabras más, palabras menos, lo voy a leer. La deducción de los fenómenos pasados, que no podemos observar directamente, solo es posible deducirlos a partir de la observación de los fenómenos actuales correspondientes. Esta idea fue inicialmente concebida por los griegos, pero unos científicos, James Hutton, en el siglo XVIII, y Charles Lyell, en el siglo XVII y XVIII, la aproximaron y acuñaron a las ciencias geológicas con la tradicional afirmación de el presente es la clave del pasado. Entonces, todo proceso geológico, sedimentológico que estamos viendo actualmente nos sirve para interpretar y para entender lo que pasó en elementos que se formaban en el pasado. Un producto final que vemos que se forma actualmente, por ejemplo, un sedimento, nos ayuda a comprender cómo se formaron sedimentos muy parecidos que están en la secuencia estratigráfica. El término actualismo está muy relacionado con otro término que ahora explicaremos, que es el uniformitarismo o uniformismo. Realmente en español es uniformismo, uniformitarismo es un anglicismo, y se pueden considerar la base de la investigación científica, particularmente en las geociencias. Miremos este gráfico. Yo creo que nos ha pasado a todos que llegamos a una pequeña laguna, una laguna no muy profunda, y lo que podemos observar a partir de este ejemplo es que en esa laguna vemos un fondo y alcancemos a ver un fondo. De hecho, se ve como barro. De hecho, el hecho de que haya barro nos habla de que ha habido un proceso
de sedimentación. El barro es un sedimento. Y estamos viendo que sobre la superficie del barro se forman unos elementos que aquí estoy tratando de señalar, unas óndulas. Tienen en cierta forma paralelismo esas óndulas. Realmente son como dunas. Son zonas, de hecho aquí se ve la óndula porque forma una parte sombreada que forma una muy pequeña parte elevada, llamémoslo así, aspereza, una pequeña aspereza en esa superficie, y otra que se ve como parecida, muy homogénea, que serían la zona, una zona menos inclinada. Estas son dunas, todo lo que estamos viendo acá. ¿Cómo explicamos esas dunas? Hay explicaciones físicas, las llamamos en español rizaduras. Pueden haber rizaduras asimétricas, como estamos viendo acá, o rizaduras simétricas. Cuando son asimétricas, tenemos algo como esto. ¿Cómo se formaron? Va una corriente y el sedimento va siendo transportado, pero se va depositando, y en la medida en que se va depositando hay material que se alcanza a derrumbar. La corriente, el flujo ayuda a mover esos sedimentos y va a pasar, y esto se va repitiendo en ese proceso de un flujo, de una corriente. Cuando tenemos rizaduras simétricas, que se dan prácticamente o especialmente en ambientes donde hay movimientos del oleaje, flujos que van, flujos que vienen, entonces ese ir y venir, por ejemplo en zonas costeras, forman elementos o rizaduras de este estilo. Hay simetría en los elementos que se forman. Ya no es una duna perfecta como la de acá, sino que se forman dunas puntiagudas cuyos flancos son muy parecidos. Esto lo podemos encontrar en rocas muy antiguas. Y seguramente que aquí, no sé si ustedes lo ven, podríamos decir que el flujo de la corriente, buscamos la parte de mayor pendiente y tal vez sea esta parte que es iluminada. El flujo de la corriente podría haber ido acá. Y aquí se estuvo depositando en este sedimento, se estuvo depositando y pudieron estar formando rizaduras. Y nos ayuda a entender cómo se fue formando ese material. Este es el principio del actualismo con este ejemplo. Es el único que doy y ustedes se buscan los demás. Había hablado algo muy conexo con el actualismo, que es el uniformismo. Pues el uniformismo sencillamente dice que las leyes que rigen los procesos naturales han permanecido uniformes a lo largo del tiempo. Y es una idea de cambios graduales y lentos. El caso es que las leyes físicas que aplicamos hoy se aplican al pasado, así sean millones de años. Eso que estábamos viendo, ese proceso de sedimentación, donde hay un flujo que mueve sedimentos y los deposita de una manera, eso que nosotros estamos viendo y que de alguna manera aplica leyes físicas o manifiesta un proceso físico, se puede aplicar a sedimentos muy antiguos o muy antiguos. Y de todas maneras el concepto de uniformismo pues converge con el de actualismo. Así pues, los principios de la estratigrafía nos ayudan a comprender la edad relativa de las capas de las rocas. Volvemos al ejemplo. Entonces, con esto de las rizaduras que acabamos de explicar, la pregunta sería, entonces, ¿sabemos qué significa cada elemento geométrico que vemos en este afloramiento de rocas sedimentarias? ¿Sabemos ya trazar cuáles son las líneas de estratificación y cuáles representan
por ejemplo, algo que se llama estratificación cruzada, que es la formación de capas inclinadas internamente en el estrato por esa formación de dunas. Ahí les dejo la pregunta. Y nuevamente, para resolver esta duda, les pongo de presente lo que pasa actualmente. Cómo se vería un sedimento cuando se está formando a partir de la formación de dunas por un flujo determinado. Entonces miren cómo en ese flujo se forma la duna, cómo los sedimentos se van moviendo y se van agregando hasta formar este material, y los materiales que ruedan se depositan sobre esta superficie y se van agregando y dejan algo que llamamos estratificación interna, que sería lo que estamos viendo acá. ¿Entendido? Bien, vamos a completar este cuadro o este estudio de los principios fundamentales de la geología o de la estratigrafía con los 3 principios de Steno. Steno fue un científico danés, más o menos del año, vivió en los 1600, y él propuso unos principios después de hacer sus observaciones. El principio de la continuidad lateral, también propuso el principio de la horizontalidad y finalmente propuso el principio de la superposición. Todos ellos están muy ligados. Aquí estamos viendo que al final de cuentas los gráficos son muy elocuentes. El principio de la continuidad lateral, si vemos cada elemento, pues cada elemento es persistente lateralmente. Después vemos una definición más formal. Aquí en el principio de la horizontalidad estamos viendo que cada elemento está dispuesto horizontalmente, uno sobre otro. El color negro grueso, que tiene la raya roja en la mitad, que tiene la raya azul en la mitad. Bueno, y que vuelve a repetir una raya, pero ya es de menos gruesa. Perdón, me devuelvo. Y el principio de superposición, donde dice que lo más joven está encima de lo más viejo. Entonces, esto es más viejo y esto es más joven porque está encima. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse. De acuerdo con estos principios, podemos explicar qué sucedió con lo observado en la parte derecha de la figura. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿O acá? ¿O aquí? ¿O aquí? Los principios de continuidad lateral, de horizontalidad y de superposición me ayudan a explicar estos fenómenos. Yo puedo recorrer esto, cruzar un río, una quebrada, esto es un valle, y volver a subir por esto y puedo encontrar la misma secuencia. Ahí estoy explicando el principio de continuidad lateral, ¿no? Este elemento que encontré acá, pero en este espacio vacío ya no está, y luego acá me está explicando que aquí ha habido un fenómeno de erosión. O lo que pasa acá, si hago las perforaciones y esas están a la misma altura, yo esperaría que lo que está acá continúe acá. ¿Por qué no está acá? ¿Por qué se enfrenta con esto? Podría ser explicado por una falla. ¿O por qué estos no están horizontales? Están inclinados. Deformación. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. O acá. Una definición del principio de horizontalidad original. Las capas de roca se depositan horizontalmente y de forma paralela en el fondo del sitio de deposición o sedimentación. El principio de superposición. Las capas más jóvenes se depositan sobre las capas más antiguas. De este modo, en una columna de sedimentos, la más antigua es la más profunda y la más joven la más cercana. Y aquí están, digamos, los procesos. Si yo quiero reconstruir algo con los principios de horizontalidad y originalidad en una cuenca determinada, pues inmediatamente voy a saber que
los materiales que están acá son los más jóvenes y los más antiguos pues son los que están en el fondo de esta secuencia de sedimentación. Principio de la continuidad lateral. Cada estrato tiene la misma edad en toda su extensión, por tanto se ha formado al mismo tiempo en toda la cuenca sedimentaria. Entonces es lo mismo, es un ejemplo parecido. Todos estos sedimentos, toda esta secuencia de rocas estratificadas fue formada en una cuenca. Y yo puedo estar en la zona 1 y puedo encontrar este estrato, y en la zona 2 lo vuelvo a encontrar. Yo sé que por el principio de continuidad lateral y de horizontalidad son la misma capa y que se formaron al mismo tiempo. O lo que es lo mismo, este estrato de acá, como si fueran ladrillos, lo encuentro acá, de pronto por aquí me bajo y lo encuentro por acá, perdón, o aquí me bajo o por acá y lo encuentro por acá, y después paso por el valle, llego acá y encuentro un remanente muy pequeñito, pero es muy parecido acá. Estoy haciendo correlaciones y lo vuelvo a encontrar acá, y por el principio de horizontalidad y de continuidad lateral sé que son la misma capa. Otros principios: principio de las relaciones transversales o de corte. Entonces el rasgo que es cortado, sea una deformación o una modificación, es más viejo que el rasgo o proceso que lo corta, que lo deforma o lo modifica. Esto fue propuesto por Charles Lyell. Entonces aquí tenemos una secuencia como esta. El material amarillo es preexistente, es más antiguo, y aquí vemos algo que ya habíamos hablado, una intrusión. La intrusión llega y se introduce sobre el material más antiguo. Esta relación de corte me dice que esto es más joven y esto es más antiguo. O tengo una capa que está deformada. Hay un evento de deformación y posteriormente a ese evento sucede que hay fallamiento, lo corta. Entonces esta secuencia es más antigua y antes de la falla fue la deformación, el plegamiento, y finalmente el último momento, lo más joven, es la ruptura de los materiales. Perdón. Otro principio de las relaciones de inclusión: cualquier canto, fragmento de roca incluido en otro es anterior a ella. Y aquí tenemos dos situaciones, dos casos. Lo importante en este ejemplo es leer que A es una roca granítica, esta es una roca granítica, esta o esta, y B es una roca sedimentaria. Y en el primer ejemplo, la roca A es la más antigua porque aporta fragmentos durante la formación de la roca B. ¿Cómo es esto? Previamente la roca está existente, es posible que ella pueda ser erosionada y de ella se arranquen fragmentos que después sobre la misma roca A se pueden depositar. Esta roca B es una roca que pues aquí aparece como una capa que ha arrancado materiales de una roca preexistente. O yo puedo arrancar o partir de una roca B en la cual, acordémonos que la roca es una roca sedimentaria, y aquí vemos que fragmentos de la roca B aparecen en la roca A, que es una roca ígnea. Entonces es un proceso que ya hemos hablado, ¿no? La roca ígnea va moviéndose y va rozando, va interactuando con los materiales preexistentes y va arrancando de ellos y los va introduciendo dentro de su masa. Eso es un principio de relación de inclusión. Un ejemplo del principio de relación de inclusión. Otro principio, el principio de las sucesiones faunísticas. Lo propuso, llamémoslo, un geólogo, un científico llamado William Smith en 1815.
Él notó que a través de diferentes estratos ocurren las mismas secuencias de fósiles en diferentes localidades. Él colige que los fósiles de los estratos se presentan en determinado orden o sucesión identificable. Las capas que contienen fósiles pertenecientes a los mismos taxones, aunque sean de diferente litología, serán de la misma edad, porque esos taxones representan una familia determinada. Este principio es la base de algo que se llama la bioestratigrafía. Y con esos principios y con este principio se hace la determinación de algo que se llaman unidades bioestratigráficas, que son muy diferentes de las unidades estratigráficas. Y todo esto, el principio de las sucesiones faunísticas, se basa en fósiles. Y pues no hemos definido sobre fósiles, ustedes creo que ya lo intuyen o han hablado de esto alguna vez. Son los restos de los seres vivos, animales o vegetales de épocas pasadas de la Tierra, o los vestigios de su actividad biológica como huevos, excrementos, pisadas y rastros. El estudio de los fósiles o de la vida en el pasado, tanto de plantas como de animales que están fosilizados, es la paleontología, que es un tema que ustedes van a ver más adelante en el plan de estudios. Y la bioestratigrafía es la rama de la estratigrafía. Esta es una definición ya formal. Es la rama de la estratigrafía que se ocupa de la distribución de fósiles en el registro estratigráfico y la clasificación de cuerpos de roca o material de roca en unidades bioestratigráficas en función del contenido fósil. Y una unidad bioestratigráfica es un cuerpo de roca o de rocas que se define o se caracteriza por su contenido fósil. Y aquí estamos viendo cómo se utilizaría el principio de la sucesión faunística. Y por supuesto, tenemos una secuencia, las rocas más antiguas están en esta parte, las más jóvenes encima, y aquí tenemos algo que se llama el ensamblaje, algunos lo traducen ensamblaje, ensamblage en inglés, y es el agrupamiento de fósiles. Assemblage, dice ahí ya. Tengo 3 assemblages, el A, el B y el C. Y entonces, digamos que en una capa tengo cada uno de estos, que están, digamos, los taxones que encuentro. Y digamos que si levanto en toda la columna, en toda la secuencia estratigráfica, el contenido de fósiles, voy a ver algunos que son persistentes en toda la columna. Este y este están presentes a lo largo de la columna. Este también están presentes a lo largo de la columna. Pero hay unos, por ejemplo que no aparece ni aquí ni acá. Es característico solamente de este estrato. Lo mismo es característico solamente de este estrato. Entonces, estos que son característicos de este estrato nos están mostrando que estos fósiles tuvieron su máximo crecimiento y su máximo desarrollo hasta este estrato. Ya de aquí en adelante no lo vamos a encontrar, y por lo tanto, estratos que tienen o en los cuales aparece estos, nos va a decir que son estratos más antiguos que los otros superiores, porque sencillamente estos taxones desaparecieron y no continuaron en épocas posteriores. Algunos, como estos, no aparecen ni aquí ni acá, son muy característicos de solamente este estrato. Y en este caso, este y este son comunes en estos dos, más no en este. Los demás creo que se repiten. Entonces, por estas evidencias de aparecer que no está acá, y este también que no está acá, pero sí está acá, nos está mostrando que este estrato puede ser
más antiguo que este y los dos más antiguos que este. Finalmente, en de más arriba tienen unos elementos que no contienen estos. Por ejemplo, el cangrejito y esta especie de concha, que no aparecen acá. Y esto hace que me defina este assemblage y que me dé la idea de que su edad es más reciente que esto. Aquí está cómo se arreglan las especies y el rango de edad. Entonces aquí tenemos los fósiles índices, hasta dónde llegarían, la persistencia en el tiempo, y aquí hay unos que son muy persistentes y que no son muy útiles para hacer la datación relativa, que es lo que yo estoy queriendo hacer, cuáles son más jóvenes y cuáles son más viejos. Esa es la aplicación del principio de sucesión faunística. Características primarias y secundarias de los sedimentos. Entonces aquí, en esta parte de la estratigrafía, vamos a hablar de las estructuras sedimentarias. Cuando utilizamos la palabra estructura, nos referimos a la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Si esta palabra la combinamos con aspectos sedimentológicos, es decir, las estructuras sedimentarias, pues se refieren a disposición y organización de esos elementos sedimentológicos, por ejemplo una capa, cómo son la disposición y el orden dentro de la capa. Es decir, cómo son los elementos o rasgos de los sedimentos y muy particularmente de las rocas sedimentarias, que se manifiestan principalmente como elementos que tienen unos patrones geométricos. Las estructuras sedimentarias nos muestran patrones que se repiten y la mayoría de veces los más esenciales son patrones geométricos, o siempre van a ser patrones geométricos. Las estructuras sedimentarias, por lo tanto, se forman en el proceso de la sedimentación y se relacionan o bien con procesos físicos, o bien con procesos químicos o biogénicos, por la actividad de los fósiles o por las evidencias, por restos que dejan los mismos animales, y son contemporáneos a la deposición o sedimentación. Por tanto, las estructuras sedimentarias pueden ser formadas al mismo tiempo que se están formando los sedimentos y se denominan estructuras sedimentarias primarias o singenéticas, mientras que aquellas que son formadas posteriormente al proceso de sedimentación y tal vez originadas por cambios físicos y químicos en los procesos de transformación de los propios depósitos sedimentarios, o los cambios que se dan en lo que hemos llamado litogénesis, cuando hablamos de rocas sedimentarias, se denominan estructuras sedimentarias secundarias o epigenéticas. ¿Por qué son importantes las estructuras sedimentarias? Porque el conjunto de ellas, tanto en un estrato como en una secuencia de estratos, permiten determinar antiguos ambientes de sedimentación y pueden establecer una antigua geografía de las cuencas donde se dieron esos procesos. Pues vamos a empezar a mirar con detalle las estructuras, o con detalle no, a repasarlas. Las estructuras sedimentarias. La más importante, la más característica de las rocas sedimentarias es la estratificación. ¿En qué consiste? En estratos que se pueden diferenciar entre sí. Esa es la principal característica, que yo pueda diferenciar estratos entre sí. Y esos estratos están separados por medio de una superficie que los separa. A esa superficie se le llama superficie de estratificación. También es una estructura. Y cada estrato está limitado por una superficie superior y una inferior. La que está en la parte superior se llama el tope del estrato o capa, es decir, define lo que se llama el tope del estrato de la capa,
y la segunda determina lo que se llama la base o parte inferior del estrato. La distancia medida por la perpendicular entre las superficies que hemos mencionado se denomina espesor del estrato o de la capa. Ustedes lo van a encontrar también con el nombre de potencia de la capa. Cuando los planos de estratificación están muy cercanos entre sí, por el orden de milímetros, ya la estratificación no se llama estratificación sino laminación. Y hablamos de los planos que la separan, hablamos de planos de laminación. Cuando no aparece laminación, denominamos a los estratos como macizos o masivos, que es un anglicismo. En este ejemplo vamos a explicar esta primera estructura sedimentaria, que es la primera estructura sedimentaria que analizamos cuando vemos una secuencia sedimentaria, y es ver la estratificación. Entonces partimos en el momento A de ir a un afloramiento, un corte, donde están las rocas, y lo primero que vamos a hacer es mirar cómo es la estratificación, cuáles son estratos. Entonces es mirar, revisar muy bien la geometría, y de esa geometría ver cuáles son aquellos que representan los límites de capas. Segundo momento, ya individualizada la estratificación, es mirar cada estrato. Entonces individualizamos un estrato y verificamos sus planos de estratificación, superficies de estratificación, el superior, que sería el tope, nos informaría del tope de la capa, y el plano inferior que delimita esa capa, que sería la base o muro del estrato, y la medida entre ellos, que sería una característica que se llama el espesor. Esa capa puede ser, si la miramos internamente, puede aparecer sin nada, masiva o maciza, sin ningún tipo de laminación. Es posible que entre los estratos, entre las superficies de estratificación, entre el tope, entre el techo y el muro, encontremos algo que se llama estratificación interna, que puede ser paralela como esto, plano paralela, o laminación cruzada, como este que ya vimos un ejemplo fotográfico. Entonces aquí ya estamos encontrando algunas estructuras sedimentarias. Aparte de encontrar la característica de estratificación, individualmente en el estrato hemos verificado o podemos verificar si no tiene ningún tipo de laminación o estratificación interna, o si esta existe, si es paralela o es cruzada o inclinada, ese otro nombre. Los estratos, cuando hablamos de espesor, los podemos medir y podemos darles nombres. Cuando decimos que son menores de aquí dice que espesor en centímetros, y aquí dice que cuando tenemos 1 centímetro, hasta 1 centímetro, y entre ellas, y en ese centímetro hay estratificación interna, la llamamos láminas o estratos laminares, láminas. Estratificación laminar. Cuando ya es entre 1 y 3 centímetros lo llamamos muy delgados, cuando es entre 3 y 10 centímetros delgados, cuando es 10 y 30 centímetros medios, estratificación media o espesor medio, entre 30 y 10 de esto, de espesor, gruesos, y 100 centímetros o más, muy gruesos, hablando del espesor. Y podemos diferenciar en la estratificación, cuando tenemos lámina, el nivel de laminar, podemos diferenciar entre gruesas y delgadas, y esto es en el orden de milímetros. Ya estamos aprendiendo a describir un estrato y a establecer las características de la estratificación. Siguiente. Perdón.
Vamos a hablar de más estructuras sedimentarias primarias, que puede ser del orden interno o sobre la superficie de estratificación. Entonces, siempre que vemos un estrato, miramos el estrato cortándolo transversalmente o miramos sus superficies de estratificación. Y en cada una de ellas pueden estar originadas o relacionadas a estructuras que pueden ser bien por flujo, ese origen, o bien por actividad biológica. Veamos ya, hablemos de algunos ejemplos, no vamos a ser exhaustivos, pero vamos a ver ejemplos del orden interno. Entonces, ya hablando de la estratificación y laminación interna, podemos tener varios tipos. Estratificación flácer, la estratificación ondulosa o wavy en inglés, la estratificación lenticular, la estratificación paralela, la estratificación cruzada, la estratificación gradada, que puede ser normal o inversa, o algo que se llama imbricación. O sencillamente no haber estratificación o laminación internas, y cuando no hay estratificación o laminación interna, entonces ya ustedes lo saben, ese estrato es macizo o masivo. Masivo viene de massive en inglés y se considera anglicismo. La palabra adecuada en español es macizo. No hay, por lo tanto, en un estrato o entre los planos que definen ese estrato, no hay ningún tipo de laminación. Y de esa manera se llamaría macizo. Ejemplos. O cómo diferenciamos cada tipo de estratificación. Entonces aquí algo que hemos mencionado, laminación flácer o laminación wavy, ondulosa, ¿no? O laminación lenticular. ¿Cuándo se dan esos casos? Están muy relacionados con la sedimentación. Cuando predomina el lodo sobre las arenas, vamos a encontrar lentes arenosos. Pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, como esto, más persistentes o poco persistentes, como acá. Esa se llama laminación lenticular. Esto puede ser lentes, esto puede ser el color gris, lodos o arcillas, y dentro de ellos estos lentes, estos pequeños cuerpos de arenas, que pueden ser arenas muy finas o finas. A veces inclusive pueden ser arcillas y estos lentes pueden ser limosos, gruesos. Laminación ondulosa, en inglés wavy lamination. Vemos una alternancia de capas arenosas y lodosas, pero la característica fundamental es que forma óndulas. Ya la estratificación flácer es en arenas. Y en esas arenas vamos a encontrar pequeños cuerpos lodosos. Y eso le da la característica a la laminación flácer. Estos son núcleos de perforación. Y aquí tenemos unos ejemplos de los diferentes tipos de laminación interna. El primero es este núcleo. Como ustedes pueden ver, se ve como si fuera granudo. Seguramente es una arenisca, porque es roca. Y no se ve estructura interna. Entonces se llama arenisca masiva. En cambio, en estos ejemplos de areniscas ya las estamos empezando a ver con contenido lodoso y formando láminas. Esta es la estratificación flácer o laminación flácer, como queramos ver. Y estos oscuros están relacionados con materiales más lodosos. Miren la posibilidad de tener estratificación ondulosa, wavy bedding, desde algunas láminas, pero muy delgadas y persistentes, a otras no muy persistentes. Aquí la persistencia es mayor y el espesor es mayor, y aquí ya se ven una estratificación ondulosa donde fácilmente podemos ver alternancias de
material arenoso y material lodoso y más grueso. Y aquí vemos ya lo que sería la estratificación lenticular. Y estas son las lentículas arenosas en un sedimento predominantemente lodoso. Esto es lo que tenemos que mirar en los estratos cuando nos acercamos a ellos en los cortes de la estratificación. No sobre la superficie, sino en los cortes transversales a la estratificación. Más ejemplos. Aquí hay una diferenciación más completa de lo que, para diferenciar lo que es la estratificación lenticular de la Flasser, y entre ellas la ondulosa. Entonces, por ejemplo, de abajo hacia arriba podemos tener una estratificación lenticular single, no conectada, donde están los lentes aislados, mientras que ahí podemos tener estratificación lenticular conectada con lentes planos y se conectan por la conexión quiere decir que tienen mayor continuidad, o con pequeños lentes, y aquí se forma la estratificación ondulosa. Y aquí podemos tener estratificación Flasser, que puede ser bifurcada, y estas son las bifurcaciones, o simples, sin ninguna bifurcación. Entonces ya vamos viendo cómo podemos describir estructuras sedimentarias, y todo esto tiene significado sedimentológico. Cómo fue el flujo, cómo fue la fuerza de la corriente, una cantidad de elementos que me ayudan a reconstruir los sitios donde se dio la sedimentación. Y esto en general es lo que voy a encontrar en rocas estratificadas. Puedo tener estratificación paralela, como estos ejemplos, que puede ser continua o discontinua, o no paralela, que esto es muy parecido a lo que veríamos en el Webby, estratificación ondulosa. A veces que también pierden grosor. Puede ser no paralela, discontinua o continua. La ondulosa, que puede ser continua o no continua. Puede ser no paralela, la ondulosa, o discontinua no paralela, o curvada paralela, o curvada discontinua, o curvada no paralela, o curvada discontinua. Es decir, hay 1000 maneras de describir las estructuras sedimentarias, y todo lo tengo que hacer. Cuando yo veo un estrato no puedo desperdiciar información. Toda la información la tengo que registrar. Bien, otro tipo de estratificación. Aquí vemos los ejemplos de estratificación gradada, que puede ser, también se le llama estratificación gradacional, en A, arriba. Y entonces, en la base de la capa vamos a tener lo más grueso, y hacia arriba de la capa vamos a tener los materiales de los fragmentos más pequeños, los más finos, como estamos viendo acá también. O podemos tener algo que se llama la imbricación, otra estructura sedimentaria. Miren cómo los fragmentos se disponen unos contra otros, como si se recostaran unos sobre otros. Esa disposición se llama imbricación, y los fragmentos elongados se disponen, se recuestan unos con otros y se inclinan hacia el sentido de la corriente que los produjo. Eso se llama imbricación. Nos ayuda a encontrar, inclusive, hallar el flujo, el sentido de la corriente que estaba transportando los sedimentos. Habíamos hablado que la estratificación puede ser gradada o normal, como esto, o gradada inversa. Y esto nos ayuda a entender, cómo se dio la sedimentación, el proceso de sedimentación. Nos está hablando el ambiente de sedimentación, y aquí siempre nos ayuda a saber cuál es lo que se formó primero, lo más antiguo,
sería la base de la capa, y lo más joven sería acá. Y cuando sé que es, ¿cómo diferencio? Es decir, ¿cómo sé que es inversa y gradada? Cuando sepa que la secuencia está horizontal y con la secuencia C, algo que se llama la polaridad de la capa. Es decir, que sé dónde están los estratos más jóvenes y sé dónde están los estratos más viejos. Ahí sé cómo diferenciar gradada de normal. Estos son algunos ejemplos sobre que encontramos dentro de los estratos. Ahora, estructuras sedimentarias sobre la superficie de estratificación. Podemos tener varias cosas: huellas de gotas de lluvia, grietas o polígonos de desecación, que se llaman mud cracks en inglés, rizaduras de corrientes, en inglés ripple marks, que pueden ser simétricas y asimétricas, ya vimos un ejemplo, estructuras de deformación o de carga o calcos de carga, huellas y rastros, tracks, restos de madrigueras como excavaciones que se llaman burrows y perforaciones que se llaman borings. Comencemos con las primeras. Gotas de lluvia. Podemos encontrar esas gotas de lluvia que se dieron en ambientes de sedimentación antiguos, si es una roca, un estrato antiguo como este. Si viéramos esto de cerca, veríamos algo como de este estilo. Y esto se interpreta como gotas de lluvia. Y ayudan a entender la polaridad de la capa, un término que no hemos utilizado, pero que nos dice la polaridad de la capa es un elemento, son los elementos de juicio que nos ayudan a saber hacia dónde queda la parte más, los estratos más antiguos y hacia dónde los más jóvenes. Entonces, el hueco, la hendidura, apunta hacia la parte más antigua de la capa, en estos moldes de gotas de lluvia. Estos son los mud cracks. Y entonces aquí estamos viendo cómo se forman en materiales lodosos, arcillosos. Se llaman en español grietas de desecación. Se van formando por la pérdida de humedad del material y ellas pueden ser preservadas en el registro geológico. Las podemos encontrar en rocas antiguas y son muy comunes en sedimentos modernos, por supuesto. Otros ejemplos, los ripples. Ya vimos y explicamos algo de esto previamente, y vamos a encontrar estas óndulas en la superficie de estratificación. Y vamos a ver, y aquí podemos decir que es asimétrica, pero también podemos tener simétricas. Lo importante es que podemos tener diferentes formas de presentarse. Digamos que en el ejemplo anterior, nosotros, si viéramos en una vista superior, estaríamos viendo que esas rizaduras, esos ripples, digamos la parte donde cambia la pendiente, aquí es la pendiente más suave y aquí más fuerte, más suave, más fuerte. Esta es la parte de sotavento, esta es la parte de barlovento. El límite entre barlovento y sotavento es esta línea, que si hacemos una vista superior, viéndolo desde arriba, podemos ver que pueden cambiar las rizaduras, y ese cambio de tener esas rizaduras donde ese límite entre barlovento y sotavento es continuo y recto, a tener, digamos, unas formas casi que lenguadas, de lenguas, nos están representando incremento de la velocidad de la corriente. Entonces vamos a tener ripples de cresta recta como una forma de escribirlos, cresta sinuosa, que viene siendo todo esto, cresta sinuosa, cresta sinuosa con vórtices parásitos de eje inclinado, que son estas cosas, que son estas, y ripples linguoides o rizaduras linguoides, que es todo esto.
Y esto nos está representando la mayor energía. Son flujos muy fuertes que se movieron a través de esa superficie de sedimentación. Seguimos con las estructuras sedimentarias sobre la superficie de estratificación. Hay unas estructuras de deformación o de carga que se llaman calcos de carga. Hay otras que es material más denso, que generalmente son gravas arenas sobre material menos denso y forman por presión esos calcos de carga. Hace que haya un flujo de material de menos denso hacia arriba, de las zonas más débiles del material hacia el material más denso. Y también tenemos huellos y rastros, tracks, restos de madrigueras como excavaciones, burrows y perforaciones borings. Veamos. Estos son los calcos de carga. Esta secuencia está normal, para los estratos más antiguos están hacia abajo, y lo que estamos viendo acá es una secuencia de lutitas. Aquí ponen algo que es una turbidita, pero esto es material arenoso. Esta es la base de la capa. Hay una parte laminada, podemos esperarlo, o sea, hay una parte maciza y otra laminada. Esas cosas podemos encontrarlas. Y vemos que el material macizo da la sensación de que penetrara el material más denso, y macizo penetrara el material menos denso. En este caso son las lutitas. Esto es un calco de carga. Realmente están mostrando un proceso en la sedimentación en donde, como se explicó previamente, el material más denso va presionando y va haciendo que fluya el material menos denso, y fluye el material menos denso, más lodoso, y pueden inclusive fluir a tal punto que puede inclusive formar algo que se llaman diques clásticos sobre el material menos denso cuando están en esos primeros procesos de sedimentación y de compactación. Esto es lo que sucede. Este es material más arenoso, material más lodoso, y estas son estructuras que se pueden formar. Hay como un flujo que hace que penetre el material menos denso y más plástico, si queremos decirlo, con características de plasticidad, penetre el más denso, y esto es lo que se llama calco de carga, que es algo muy parecido a lo que estamos viendo acá. Estas estructuras nos dan polaridad de capa. Esto nos está mostrando la base de la secuencia, la base de la capa. Entonces, lo más joven arriba, lo más viejo hacia abajo. Y estas son estructuras de origen biogénico. Entonces, los boring, que son excavaciones que hacen los animales y penetran. Estos son los boring. Entonces, dense cuenta que aquí van excavando porque son madrigueras. Aquí esto está relacionado con la profundidad es decir, aquí puede ser una zona de oleaje, entonces ellos tienen que estar profundizando y excavando profundamente para constantemente ir reformando sus madrigueras. Aquí es mayor profundidad, puede suceder lo mismo. Aquí algunos son un poco más horizontales. Dense cuenta, estas ya son estructuras también de alimentación. Ellos van moviéndose, removiendo barro, buscando comida, como acá o como acá. Perdón, me devuelvo. O como acá. Todas estas estructuras las podemos encontrar. Hay unas que cortan la estratificación, hay otras que están sobre la superficie de estratificación, o como esta. O como estas. Identifican, es como una especie de batimetría, ¿no? Entonces, estas son facies, se llaman facies de escolitos. Otras son facies crucianas como estas. Otras son zooficus como estas, o estas facies nereites, que representan zonas más profundas donde no hay influencia de oleaje. Son zonas de sedimentación más profundas. Y esto lo hacen los animales. Son pistas y madrigueras. Un ejemplo, no sé si tengamos algo parecido arriba, vámonos para arriba.
podía ser algo parecido a esto. Entonces encontramos cosas de este estilo así, ya relacionado con la fauna. Bien, no sé si haya otra, ¿sí? Estos son otro tipo de evidencias de actividad, en este caso de algas. Esto es un corte transversal de la secuencia. No son algas, no son fósiles de algas, sino evidencias de su actividad. Entonces ellas, mientras están vivas, van atrapando ciertos tipos de sedimentos. En otras ocasiones pues la sedimentación es un poco más libre respecto a la actividad de ellos, y al final de cuentas se da unas estructuras de este estilo. Estos son otro tipo de actividad algácea, estromatolitos actuales en Australia. Y vamos a ver estromatolitos, este tipo de actividad algácea, ya en el registro, ya en rocas antiguas. Sería algo así como esto. Los podríamos ver así en la superficie de estratificación. Bien. Y vamos a cerrar esta parte de las estructuras sedimentarias con estructuras sedimentarias secundarias o epigenéticas. Están relacionadas con estructuras formadas después de constituida la roca, y la mayoría son de origen químico, o después de constituido el sedimento, el depósito sedimentario. Y las principales estructuras secundarias son nódulos, concreciones o geodas. Y hay nombres muy particulares de ese tipo de nodulaciones, como son las septarias. Los nódulos son cuerpos irregulares de forma abultada, originados fundamentalmente por precipitación química de composición diferente a la de la roca en las cuales se encuentran. Muchas veces yacen paralelos a la estratificación y a veces forman cuerpos con gran continuidad, es decir, son bandas continuas de precipitados químicos. Una concreción es una concentración local de material cementante formada en la etapa de litificación de los sedimentos. Y finalmente las geodas son formas redondeadas y huecas con formas en general esféricas. El diámetro puede ser muy variable, pero pueden tener en algunas ocasiones rellenos o cristales, demostrando el origen químico y epigenético posterior a la sedimentación. Ejemplos. Estas son un esquema de la formación de los nódulos antes del proceso de compactación. De hecho, el proceso de compactación ayuda porque ayuda la presión y el movimiento y el acomodo de fluidos, hace que los elementos químicos en algunas partes lleguen a algunas partes y se facilite su precipitación. Acordémonos que en el proceso de compactación hay un soterramiento, es decir, hay un aumento en el espesor de los sedimentos, esa presión, y hay un cambio relativo, hay un gradiente geotérmico que ayuda a que se propicien cambios químicos, por ejemplo, se dé la precipitación. Y eso es lo que estamos viendo aquí, cómo se originan, por ejemplo, un nódulo, o cómo se origina la precipitación de algo que se llaman nódulos de Chert, que es un precipitado de sílica, de silicio. Y aquí los vemos en afloramientos. Eso sería un nódulo. Las rocas son lutitas. Bueno, esto es una capa, puede ser una capa de calcárea. Esta es una nodulación, un nódulo. Pueden haber nodulaciones parecidas a estas. Y este es el ejemplo de una septaria, que da una apariencia agrietada y que es rellenada, ¿no?, por material. Bien, aquí hemos terminado ya las estructuras sedimentarias. Hay un concepto que es la formación, y es la base para entender lo que llamamos las unidades estratigráficas. Vamos a entrar a ese concepto. Definiciones. Unidades estratigráficas. Una unidad estratigráfica es un cuerpo de roca que forma una unidad discreta y definible. Corresponde con un volumen de roca de origen identificable y rango de edad relativo,
Se define por las características petrográficas, litológicas o paleontológicas distintivas y dominantes y fácilmente cartografiable o reconocible. Entonces, en una unidad estratigráfica, lo primero que uno observa es que sus características litológicas son parecidas. Entonces, por ejemplo, son areniscas. De acuerdo, eso ya me da una idea de la definición de una unidad estratigráfica. Que la secuencia litológica sea principalmente arenosa, por ejemplo. Que tenga un determinado tipo de fósiles. Y cuando aquí hablamos de características petrográficas, es mirar cómo son los granos, los fragmentos que conforman esas capas, esos estratos. Y debe ser fácilmente cartografiable y reconocible. Es decir, cartografiable es que yo pueda poner esa unidad y pueda ser discernible en el mapa. Una capa muy pequeñita, pues no es cartografiable y no es unidad estratigráfica. Entonces estamos hablando de unidades que tienen que tener muchos metros de espesor, de secuencia. Entonces, como decía, las unidades se determinan en función de su litología, y eso define un concepto que todavía no hemos hablado, que son las unidades litoestratigráficas, o su contenido fósil, que son las unidades bioestratigráficas, o su periodo de tiempo, que son las unidades cronoestratigráficas. Entonces, ojo, aquí hay 3 elementos dentro de la estratigrafía que los vamos a formalizar ahora. Nosotros podemos hablar de unidades litoestratigráficas, y es ver las rocas con sus propiedades, es decir, todas esas estructuras sedimentarias que vimos, la composición, que quiere decir el tipo de roca, es decir, si es arenoso, o si es gravoso, o si es lodoso, o si es calcáreo, o si es químico. Todo eso hace parte de la definición de la unidad litoestratigráfica. Otra forma de definir unidades es la bioestratigráfica, ya la mencionamos, de acuerdo a su contenido fósil y a sus taxones. Las unidades litoestratigráficas y bioestratigráficas no coinciden. La litología puede ser diferente y las unidades bioestratigráficas pueden incluir varias unidades litoestratigráficas. Y luego están las unidades tiempo o unidades cronoestratigráficas, que ya son la mayoría de veces basadas en cronoestratigrafía o en dataciones radiométricas. Y entonces allí lo que importa es el tiempo transcurrido, la duración, por ejemplo. Entonces ahí vamos a hablar de las unidades del Auteriviano o el Eoceno, y esas unidades también no necesariamente coinciden con las unidades litoestratigráficas. Entonces es poco probable que una sucesión de rocas forme una unidad que concuerde con las 3 categorías de clasificación. Y todas las unidades estratigráficas están definidas por una sección tipo. Entonces, una unidad litoestratigráfica debe tener una sección tipo, es decir, donde yo compruebe sus características. Hemos hablado de litología. ¿Qué es litología? Pues el estudio de la composición de las rocas, sus características físicas. Y litoestratigrafía es el estudio basado en las características litológicas en un cuerpo de rocas o en una secuencia de rocas estratificadas. Perdón. Aquí podemos ver, primero que todo, la diferencia entre unidades bioestratigráficas y unidades litoestratigráficas. En las unidades bioestratigráficas vamos a definir unos stage. En este caso han diferenciado 2 stage A y el B, que está caracterizado por un ensamblaje de fósiles. Entonces no necesariamente los límites entre ellos están marcados por cambios de litología, sino del contenido fósil. Y este es el caso en el cual tenemos las unidades litoestratigráficas. Y está marcado, los límites están marcados
por los componentes litológicos. Démonos cuenta que en la formación A, el componente litológico predominante son unas capas muy similares, en este caso de arenas. Y eso va a marcar la pauta para diferenciarlo de las demás unidades. La siguiente unidad, que es la B, es una unidad que está caracterizada por la presencia de lodolitas y capas muy delgadas de areniscas. Esa sería la unidad B. Y la unidad C, la formación C, estaría caracterizada por la presencia de capas calcáreas. Pueden haber capas lodosas como acá, que es la simbología que se usa. Pero la característica importante es que hay, en este caso, empieza con un grueso banco o una gruesa secuencia de rocas tipo caliza. Y en esa secuencia van a haber presencia de calizas normalmente. Esta es la forma de definir unidades estratigráficas y el concepto de formación litoestratigráfica o unidad litoestratigráfica. Y eso es lo que, digamos, en la salida buscábamos hacer, diferenciar formaciones, ¿no?, de acuerdo a su contenido litológico. Habíamos hablado de un estratotipo o sección tipo. El estratotipo o sección tipo de una unidad estratigráfica o límite estratigráfico, que es el que se identifica como un intervalo concreto o punto concreto de una sucesión estratigráfica concreta y que constituye el patrón o modelo para definir y reconocer la unidad o límite estratigráfico en cuestión en cualquier parte. Es decir, el estratotipo yo lo defino y si yo lo encuentro en otras partes en términos generales y similar, le puedo a esa secuencia le puedo dar el nombre de la unidad que está definida en el estratotipo. Dice, en otras palabras, un estratotipo es un intervalo de una sección estratigráfica que constituye el modelo para definir y reconocer una unidad estratigráfica o un límite entre dos unidades y proyectarlo en toda un área o en diferentes partes, geográficamente hablando. Volvemos a lo mismo. Y aquí ya con ese concepto de unidad estratigráfica, pues aquí vemos una maqueta de una secuencia sedimentaria de toda la historia geológica del cañón del río Colorado, desde las rocas más antiguas que están en la base, pasando por rocas sedimentarias antiguas que fueron plegadas, deformadas, erosionadas, y luego una secuencia que en términos generales se va venido dando hasta llegar hasta el tope de lo que se reconoce en esa sección del río Colorado. Aquí están tratando de mostrar de forma real en esta maqueta cómo se distribuyen los materiales y las coloraciones que dan en algunas vistas que se tienen en el cañón de esto, como nosotros tenemos también vistas en las cuales podemos hacer lo mismo en el cañón del río Chicamocha. De hecho, aquí muestran, ejemplifican estructuras de erosión. Aquí muestran, digamos, quebradas, el labrado que ha hecho, los procesos de erosión han labrado aquí unos cauces de unas quebradas. Están mostrando muy fielmente lo que se ve. Y aquí vemos toda la secuencia desde las rocas más antiguas. Unas muy resistentes forman pendientes muy abruptas, casi que verticales. Otras menos resistentes forman pendientes más suaves. Y da una imagen de escalonada, ¿no? Da una imagen como de estadio, ¿no?, de escalonamiento. Entonces ahí la explicación dice: sección transversal geológica del Gran Cañón del Colorado. Los números negros corresponden a grupos de formaciones y los números blancos corresponden a formaciones. Entonces, grupos de formaciones. Yo puedo tener
Aquí tengo la formación A, la formación B, 3A, 3B y 3C, que es antigua. Y yo la puedo agrupar también en un grupo. Entonces esto tiene jerarquía. A veces me es difícil diferenciarlas si formo un grupo. A veces las diferencio fácil, como acá, y hablo de formaciones. Entonces veamos acá los nombres. Aquí ya está definido también su temporalidad, su cronología. Rocas del Proterozoico, rocas del Paleozoico, rocas del Mesozoico. Aquí tenemos rocas, unidades superiores. Aquí, por ejemplo, estas son, no sé si sean capas, esto es el material más antiguo, son rocas cristalinas. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo. Este grupo puede incluir varias formaciones, que serían estas. Estas formaciones podían ser perdón, dolomitas, calizas, shales y areniscas. Y forman un grupo que aquí lo llaman el grupo, voy a ver si leo bien, Tontá o Tontó, y las demás formaciones. Entonces esto que estamos viendo acá ya son las unidades estratigráficas y cómo se pueden separar. Bien. Y esta parte de aquí es algo parecido a lo que tenemos nosotros. Esto es lo del cañón del río Colorado. Algo muy parecido podemos tener en la zona del Chicamocha, donde vemos diferentes unidades por color. Uno diría, bueno, esto es una unidad por el color. Sí, estamos en lo cierto. Yo puedo definir una unidad acá y puedo, dependiendo de su resistencia, definir sus unidades. Esta más resistente, esta menos resistente, esta más resistente, esta menos resistente, que vendría desde acá hasta acá, y esta más resistente que vendría de acá hasta acá. Y esto ya es otra unidad, inclusive por el color, y esta también por el color y por la dureza. Podemos definir unidades de acuerdo a su resistencia. Unidades más blandas, unidades más resistentes, o unidades menos resistentes y más blandas. La diferencia es que forman escarpes. Estos son más fuertes porque son más resistentes, más macizas, y estas son menos resistentes, más blandas. Y podría hacer una diferenciación de unidades litoestratigráficas con la característica de resistencia, que puede estar ligada a si son areniscas o son lodolitas o son calcáreas, calizas. Bien, terminamos este tema y vamos a entrar al tema final, que tiene que ver con algo que hice en el programa de ascensos y descensos del nivel del mar. En general, esos cambios, esos ascensos y descensos en el nivel del mar son los cambios eustáticos. Veamos. ¿Qué son los cambios eustáticos? Son cambios en el nivel del mar que pueden tener efecto global. Durante la subida de nivel de los océanos se producen transgresiones, el mar invade los continentes y durante las bajadas se generan regresiones. Entonces, los cambios eustáticos son cambios en el nivel del mar. Cuando se producen invasiones, es decir, que el mar entra en el continente, cuando la línea de costa sube, el mar invade los continentes, se llama transgresión. Cuando la línea de costa desciende, entonces se aleja y va como si fuera mar adentro, se llaman regresiones. Una pregunta podría ser, ¿las mareas son cambios eustáticos? Podían ser, porque esa es la definición. El mar invade y el mar retrocede. Pueden ser cambios eustáticos locales, es posible.
¿Qué es una transgresión? Formalmente hablando, una transgresión marina. Es un evento geológico por el cual el mar ocupa un terreno continental, desplazando la línea costera tierra adentro. El efecto de este proceso es el avance o inundación de zonas previamente emergidas, mientras que una regresión marina es el retroceso o el retiro del mar y de la línea de costa que se desplazaría hacia el océano. Las variaciones en el nivel del mar son producto de la acción combinada de los cambios de la hidrosfera-atmósfera, hay una influencia del cambio climático, o cambios locales en hidrosfera-atmósfera, o los cambios en la litosfera, y las diferentes velocidades de respuesta que se puede dar a esto. Existen dos procesos importantes que ayudan a determinar los cambios del nivel del mar, los cuales corresponden a cambios eustáticos y cambios isostáticos. Los cambios eustáticos corresponden a variaciones en la columna del agua, y los cambios isostáticos se refieren a los cambios en la corteza terrestre. Ya habíamos hablado de isostasia. Es posible que a nivel continental haya reacomodo de bloques continentales y desciendan o asciendan relativamente. Esos son cambios isostáticos. Mientras los cambios en la columna de agua tienen que ver porque hay deshielos y aumenta el volumen de agua, o si no es el deshielos puede haber algo relativo como un tsunami que aumenta el volumen de agua relativamente, la columna de agua. Bien, pues esta gráfica se titula Rango de espacio-tiempo, espacio en kilómetros, tiempo que va de minutos hasta años, de factores implicados en cambios del nivel del mar. Entonces, los de más corto tiempo, en minutos, un tsunami. Un tsunami cambia el nivel del mar, invade el continente momentáneamente. O las tempestades tropicales, en cuestiones de minutos y de horas. Aquí se hablan de las mareas también, aquellas mareas semidiurnas con duraciones de horas, o mareas diurnas que pueden tener horas o días, o el ciclo anual de los movimientos del mar por corrientes, por mareas, combinación de estos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ondas Rossby, o tenemos cambios climáticos oceánicos que ya se van volviendo de años. Los cambios eustáticos globales por el cambio climático, por los deshielos, por ejemplo, o los movimientos de la corteza, por los movimientos de las placas, por los cambios, por la erosión de costas, por bloques dentro de la corteza, bloques que se forman dentro de zonas continentales o partes del continente o zonas del continente o cuestiones muy locales, pero relacionadas con movimientos de la corteza terrestre. Y aquí vemos diferentes casos de cambios eustáticos. Entonces, aquí tenemos varios casos, como son la situación A, B, C y D. Aquí está la explicación de los procesos contribuyentes al cambio relativo del mar. En A y B corresponden a cambios generados por ajustes debido a la isostasia glacial. ¿Qué es la isostasia glacial? Sencillamente hay una masa de hielo que empieza a derretirse y esa masa de hierro permite que bloques de la corteza terrestre asciendan o desciendan. En este caso descienden cuando la masa se va formando y el sobrepeso se da en un determinado bloque de la corteza terrestre. Hay un cambio relativo en el nivel del mar, por lo tanto, cuando hay deshielos, aparte de el aumento en el nivel del agua porque
el desplazamiento del agua, también hablando ya de los bloques locales, puede haber un rebote postglacial de bloques de la corteza terrestre. Y en C y D corresponden a cambios generados por tectonismo. Entonces aquí estamos viendo el típico ejemplo de una subducción y cómo en la medida en que va avanzando la subducción puede haber un ascenso, un aumento de masa, y ese aumento de masa hace que haya un cambio relativo en el nivel del mar, de una situación que estaba acá a una situación en donde ya hay una disminución en el nivel hay una regresión por ascenso tectónico o por subsidencia tectónica. En vez de ascender, bajan los bloques. Creo que hay otro caso. E, dinámicas de la corteza, por ejemplo en zonas donde hay vulcanismo submarino, donde entonces es posible que se formen, por ejemplo, islas, ¿no? O sea, se adicione material. O en el caso de F, compactación de sedimentos. Y estamos en una zona de playa, hay un proceso de compactación y hay un cambio relativo porque habría un ascenso relativo del nivel del mar, una transgresión. Y G y H, ajuste isostático por distribución de sedimentos. Hay una redistribución de sedimentos, entonces ese ajuste hace que haya un ascenso relativo al nivel del mar. Y el último caso, H, ajuste de isostasia seguido por disolución kárstica, que puede hacer que hayan colapsos y haya un aumento relativo al nivel del mar. O por vulcanismo. Bueno, perdón, este es el último caso, isostasia volcánica. Se forma el edificio volcánico, el peso hace que haya un reacomodo de bloques y hay un ascenso relativo al nivel del mar. Y finalmente, el último ejemplo, por extracción de recursos. Por ejemplo, extracción de agua o extracción de petróleo. Eso hace que se genere una compactación de sedimentos y puede haber un ascenso relativo al nivel del mar si es en zona costera. Bien, esos son los casos y eso explica los cambios estáticos y nos habla de transgresión o regresión según sea el caso que hemos visto. Perdón. Los cambios del nivel del mar suponen cambios en la distribución de los sedimentos de tal manera que cuando sucede una transgresión, los sedimentos más finos se sedimentarán donde se sedimentaban sedimentos más gruesos. Y cuando el mar se retira, se daría la situación contraria. Esto es importante porque de esa manera es que analizamos las columnas estratigráficas y decimos cuándo el mar transgredió y cuándo el mar retrocedió. Cuándo transgrede y cuándo retrocede. Eso queda, por supuesto, evidenciado en el registro estratigráfico. Se puede establecer, a partir del levantamiento de las secuencias estratigráficas de las columnas, de analizar la sedimentación, las estructuras, todo esto, por ejemplo, las rizaduras, pueden informarnos de cómo la secuencia está representando cambios, sobre todo cambios temporales, de amplio espectro temporal del nivel del mar. Entonces este esquema trata de buscar eso. Aquí estamos viendo una transgresión en la cual el ascenso del nivel del mar por alguna causa, pero estamos hablando de causas globales, hace que la columna de agua, la superficie de agua avance sobre el continente y entonces en el proceso de sedimentación los sedimentos gruesos queden
en una determinada parte, es decir, respecto a si estaba en una posición anterior más abajo, los sedimentos más gruesos van a depositarse mucho más antes. Y la secuencia de sedimentación clásica de primero los más gruesos, luego los más finos y luego los químicos se daría de tal manera que iniciarían o se daría esa sedimentación a más costa de costa afuera. Aquí vemos el proceso de, esta es la situación inicial. Entonces esta es la sedimentación clásica, arenas, lodos y calizas. Hay ascenso en el nivel del mar y entonces viene la deposición de la arena, de los lodos y de las calizas. Dense cuenta que desde la posición original van avanzando, la sedimentación se va extendiendo hacia partes que anteriormente no era posible tenerlas. Ya este es un tiempo en donde está el máximo avance del nivel del mar, y entonces vemos cómo va avanzando la posición de las arenas, se van depositando, y va habiendo una superposición porque, por ejemplo, las calizas se van extendiendo sobre los lodos y los lodos sobre los sedimentos gruesos hasta cierto punto, y ya solamente los depósitos gruesos. Ya la regresión hace que se invierta esa sedimentación, y entonces aquí tendríamos ya el depósito de los gruesos sobre materiales sobre materiales calcáreos, y al final, en una máxima regresión, tendríamos sobre las calizas materiales arenosos, demostrando el proceso de regresión. Aquí hay una regresión 2 y se puede repetir el ciclo, y se forma algo que se llama inconformidad. Es decir, que hay zonas que antes se depositaban sedimentos y que ahora no se depositan, entonces se forman las inconformidades. Bien, este es un gráfico que muestra los ciclos, los cambios relativos del mar a través del tiempo. Como vemos, la subida, el ascenso del mar ha tenido varios eventos, hay unos muy cortitos como este, el clásico, y esto según regiones, pero digamos que en los últimos tiempos han habido cambios interesantes. Por ejemplo, ya hay una retirada muy fuerte de los mares hacia el principio del Mioceno, y luego hay una transgresión muy importante, una regresión y una transgresión muy importante se están dando en los últimos tiempos. Cosas importantes de estudiar las transgresiones y sobre todo los cambios estáticos del nivel global, pues el estudio de las variaciones del nivel del mar son de gran importancia actual, pues existe un potencial de impacto, ya que gran parte de los países tienen amplia infraestructura y población en zonas costeras. Entonces ahí viene un riesgo, una situación muy grave si se inunda toda esa infraestructura y tiene que desplazarse todas estas personas de allí. Y la estratigrafía es clave para entender el comportamiento del nivel del mar pasado y en épocas recientes. Muchas gracias, final del tema. Espero sus preguntas y sus